Y si con todo esto del Barçagate, del caso Negreira y tal, el señor Pulido Santana acaba siendo investigado. Vamos con mi pedrada del día. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? A estas alturas todos ya sabéis quién es Pulido Santana, todos os habéis enterado en mayor o menor medida del bagaje que tiene este hombre con el Real Madrid, tanto Real Madrid Castilla como el primer equipo del Real Madrid. Para el que no lo sepa, para el que haya aterrizado ahora, resumen rapidísimo que no me quiero enrollar. Ayer Pulido Santana arbitró al Real Madrid en ese Real Sociedad 2, Real Madrid 0 y expulsó a Dani Carvajal en una de las acciones, uno de los arbitrajes más lamentables que recuerdo en este sentido, básicamente porque las dos tarjetas amarillas que le sacó a Dani Carvajal fueron ridículas y de hecho en el acta arbitral él mismo reconoce que la segunda tarjeta, que podría haber sido por protestar, en realidad es por una entrada en la que Dani Carvajal toca balón en todo momento, o sea que además de malo es mentiroso, pero bueno, lo tiene todo el bueno de Pulido Santana. Y luego fuimos sabiendo, con el paso de las horas, que este hombre ya era conocido, o sea, ya le conocían en el Real Madrid, por así decirlo. Y es que Pulido Santana ha arbitrado en 5 ocasiones al Real Madrid, en 3 al Castilla y en 2 al primer equipo. Las 2 esta temporada, que es su primera temporada y ojalá fuera la última en primera división. Esta fue la segunda, la del Real Sociedad 2, Real Madrid 0. La primera fue en un Real Madrid 6, Valladolid 0, en el que no cometió ningún escándalo, ni perpetró ningún escándalo, básicamente porque era un partido totalmente controlado por el Real Madrid, que se resolvió muy pronto y no le dio tiempo al hombre a hacer una de las suyas. Pero lo cierto es que con el Castilla sí que ha habido acciones llamativas durante los años que estuvo en las categorías inferiores del fútbol español, porque el señor Pulido Santana ha estado casi 15 años vagando por el desierto de la segunda B y de la segunda división, y durante ese tiempo le ha dado tiempo, valga la redundancia, no me gusta repetirme, pero no me queda otra en este momento, le ha dado tiempo a arbitrar 3 veces al Real Madrid Castilla. En los 3 partidos ha habido 3 expulsiones a los jugadores del Real Madrid Castilla. Estamos hablando de que en todos los partidos que fue arbitrado el Real Madrid Castilla por parte de Pulido Santana, en todos, en esos 3, acabó con 10 jugadores. Hay 2 de esos 3 partidos que llaman mucho la atención. Uno en la temporada 2009-2010, en la que Gary Kagelmacher frente al Alcorcón vio una roja directa por una acción que no era ni falta. Y la otra en la 2015-2016, una doble amarilla a Alex Salto, mostrada por Pulido Santana, que a todas luces fue injusta y que dejó al Real Madrid Castilla en inferioridad numérica. Así que en estos 5 partidos que le ha arbitrado de momento al Real Madrid, en 3 hubo expulsiones a jugadores del Real Madrid Castilla, en 1, el de ayer, hubo una expulsión a Dani Carvajal en este caso, y solamente el partido ante el Real Valladolid se fue sin tarjeta roja. O sea, de 5 partidos, este hombre ha expulsado 4 veces, o en 4 de ellos, a jugadores del Real Madrid, ya sea de categorías inferiores o ya sea del primer equipo. Bueno, hasta aquí la parte que más o menos sabíamos, que más o menos ha ido comentando en redes sociales, y que por si acaso había algún despistado yo quería traer aquí deprisa y corriendo. Ahora viene mi pedrada. Porque creo que hay algo que no estamos valorando. Pulido Santana es un hijo de Negreira. Básicamente porque él empieza a asomar la cabeza en el arbitraje, en las categorías inferiores, a eso de 2006-2007, cuando Enríquez Negreira ya llevaba unos cuantos años cobrando del FC Barcelona. Recordad que el Barcelona le pagó al segundo de los árbitros millones de euros desde 2001 hasta 2018, creo que fue más o menos, casi 2 décadas. Bueno, pues durante ese tiempo hay una franja, desde 2007, perdón, hasta casi la actualidad, en la que aparece la figura de Pulido Santana. Y Pulido Santana, es verdad que se tira muchos años mendigando en las categorías inferiores del fútbol español, y que de hecho en ninguno de los años fue el árbitro más destacado de su categoría. Esto viene bien recordarlo porque estamos en una parte del Barçagate en la que, más allá de investigar dónde ha ido a parar el dinero que le pagó el FC Barcelona a Negreira, también se está mirando muy de cerca todo lo que había dentro del comité técnico de árbitros. Y aquí vuelvo con el tema de mi pedrada. Es decir, hemos defendido en este canal muchas veces
que la parte realmente importante, más allá del tema del dinero, está en el comité técnico de árbitros. ¿Por qué? Porque Enríquez Negreira, que según contaban era un florero, sí que tenía peso en los ascensos y descensos de categoría dentro del fútbol español. Hablamos de los árbitros, obviamente, no hablamos de los equipos, hablamos de los árbitros. Y ya hemos comentado muchas veces la diferencia a nivel salarial y a nivel de trayectoria y a nivel de carrera profesional que tiene un árbitro de primera respecto a un árbitro de segunda. Ya no te quiero ni contar a un árbitro de segunda B. Bueno, pues Pulido Santana no era un árbitro que estuviera haciendo demasiado ruido en esas categorías inferiores, y como os digo, no estaba siendo de los más destacados, ni muchísimo menos. No es el típico árbitro que asoma la cabeza y los estamentos o la estructura del fútbol español lo ve y dice, cuidado que este árbitro promete tal. No era de esos. Y a partir de 2009-2010, la temporada 2009-2010, empieza a hacer ciertos arbitrajes que realmente llaman la atención. Y curiosamente, en dos de esos partidos, dentro de esos años en los que estaba en Segunda B, coincide con el Real Madrid-Castilla y le mete unos atracos realmente importantes, realmente llamativos, que evidentemente no está bajo los focos, no es algo mediático porque es en una categoría inferior, pero dado cómo estaba gestionado el comité técnico de árbitros, la importancia de Enríquez Negreira y el tema de los informes que se manejaba dentro de todo este ecosistema del Barça Gate, pues digamos que Pulido Santana estaba empezando a hacer poco a poco el trabajo que gustaba por lo menos, dentro del comité técnico de árbitros. Aquí yo me acuerdo de una entrevista a Iturralde González en Radio Marca, creo que fue, o en el diario Marca, me da igual, Mundo Marca, al fin y al cabo, en la que Iturralde González dijo algo así como, hombre, si yo tengo un jefe que me dice que esto es tarjeta roja, aunque yo no vea falta, pues yo le voy a sacar tarjeta roja porque para eso es mi jefe. Bueno, pues Pulido Santana, que pasaba sin pena ni gloria por el fútbol español, empezó a tener ciertos arbitrajes un poquito llamativos, sorprendentes, en los que además cada vez que coincidía con el Real Madrid-Castilla, hasta que ha coincidido con el Real Madrid, el primer equipo, siempre salía perjudicado el Real Madrid-Castilla. Era pitar al Castilla y expulsar a un jugador del filial blanco. Pero es que el Real Madrid-Castilla no es el único que ha tenido arbitrajes un poquito extraños por parte de Pulido Santana. Acordaros que en la temporada 2015-2016, Alex Salto, el jugador del Castilla, es expulsado por doble amarilla. Vale, pues meses antes del inicio de esa temporada, en el mes de junio, Pulido Santana fue el encargado de arbitrar un partido muy importante, creo que en un playoff de ascenso de categoría, en el que perpetró uno de estos arbitrajes llamativos, incendiarios, que dejó un disgusto tremendo dentro de una de las aficiones presentes en el partido. Os dejo en la descripción el link para que veáis la noticia de aquel partido de aquel año, es decir, en 2015, hace unos 7-8 años más o menos, Pulido Santana empezó a hacer arbitrajes que llamaban la atención. Claro, todo esto para mí empieza a tener un aroma un poco extraño. Porque evidentemente un arbitraje en Segunda División B nunca va a ser mediático. Jamás, salvo que sea algo escandaloso, algo que se le vaya totalmente de las manos o que tenga un afán de protagonismo que acabe llamando la atención de los medios de comunicación. Nunca va a ser algo escandaloso. Pero claro, cuando tú acabas llegando a Primera División, arbitras a un equipo como el Real Madrid y expulsas a un jugador del Real Madrid por absolutamente nada, en un partido que, bueno, pues sí, estaba siendo un partido intenso tal, pero no estaba siendo duro, ni muchísimo menos, y el único que estaba siendo duro era Mikel Merino, que no le sacaste ni una tarjeta amarilla, pues evidentemente Real Madrid Televisión en este caso se pone a tirar de la manta, a ver qué partidos le ha arbitrado este hombre al Real Madrid, o al Real Madrid Castilla en este caso, y luego yo por mi cuenta me pongo a hacer trabajo de campo y me encuentro con que en 2015 este hombre, que si unos calambres, que si se tiene que parar el partido, que si fue una situación extraña, que si el entrenador de un equipo dice una cosa, que si el entrenador de otro equipo dice otra, y te vas dando cuenta que, fuera del foco mediático, repito, Pulido Santana estaba haciendo arbitrajes que, pese a ser escandalosos, porque eran escandalosos, le acabaron llevando a un ascenso. Y aquí llegamos al año 2016. Según la Wikipedia, en la temporada 2016-2017, Pulido Santana es ascendido a Segunda División. Un año después de haber perpetrado el arbitraje tan extraño que se vivió en ese playoff, y que vuelvo a decir que tenéis el link en la descripción para que le echéis un vistazo a esa noticia, meses después de esa expulsión tan extraña a un jugador del Real Madrid Castilla, arbitrajes que bajo ningún concepto pueden ser considerados buenos y mucho menos llamativos como para ser ascendido, bueno, pues de repente ascendió.
ascendió a la segunda división, donde ha estado muchos años, donde tampoco ha sido un árbitro destacado y donde al final ha acabado subiendo a primera división. Y aquí es donde yo quería ir a parar. ¿Cómo es posible que Pulido Santana, que se ve a todas luces que es un árbitro mediocre, ascienda de segunda B a segunda, después de una temporada en la que, ahora que tenemos acceso a la hemeroteca, tuvo varios partidos en los que ofreció un arbitraje totalmente lamentable y bastante escandaloso? ¿Cómo es posible? Claro, por Negreira. En aquellos años, Negreira ya tenía el poder suficiente como para tener peso en los ascensos y descensos dentro del fútbol español. Y ahí apareció, entre tantos otros, el nombre de Pulido Santana. ¿Cómo será de malo este hombre? Que pese a que fue ascendido después de una temporada lamentable por su parte, ha estado hasta 15, 16 años, ha tardado, mejor dicho, en llegar a primera división. Vete tú a saber por qué ha llegado a primera división sin haber sido ni siquiera uno de los árbitros destacados de segunda división. Pero me apetecía rescatar estos datos, me apetecía tirar un poquito de hemeroteca para ver que evidentemente hay una conexión clara entre Pulido Santana y todo el tema del Barça Gate. No porque el Barça le haya pagado a Pulido Santana, no porque Laporta le haya pagado a Pulido Santana, ni muchísimo menos, ni porque Negreira le pagase a Pulido Santana, no van por ahí los tiros, sino porque Pulido Santana ascendió a segunda división mientras Negreira estaba recibiendo dinero por parte del FC Barcelona, y sabíamos ya por aquel entonces que Negreira sí tenía peso dentro del tema de ascensos y descensos en el fútbol español, y curiosamente, por lo que sea, este hombre asciende a segunda división después de una campaña en la que firma muchos partidos de un nivel bajo que invitaba más al descenso otra vez de categoría o a mantenerte en la segunda vez hasta tu retirada, que a un ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Así está construido el fútbol en este país. Esos fueron los años oscuros del Barça Gate. Muchas cosas en juego, mucho dinero volando por encima o sobrevolando la mesa de muchísima gente. No me refiero evidentemente aquí ni a Pulido Santana ni a nadie en concreto, pero había mucho dinero encima de la mesa, eso ya lo sabemos porque ha salido en todas las informaciones. Y resulta curioso que Pulido Santana ahora esté en primera división. Y más curioso todavía que haya sido después de haber perpetrado arbitrajes absolutamente lamentables en los que muchos han sido perjudicando al Real Madrid Castilla o, ahora mismo, al Real Madrid. Pero está claro que en este país, si te equivocas en contra del Real Madrid, durante X años, si tú haces eso, te va a ir bastante bien. Y si no, que se lo digan a Pulido Santana. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.